tecnológicas y conectividad en educación. Me da mucho gusto presentar a los panelistas del día de hoy, moderados principalmente por Javier Rúa Jovet, presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y quien es expresidente también de Regulatel, del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones, y quien será también de nuestros anfitriones de Virtual Educa 2016 en Puerto Rico. Nos acompañan el ingeniero Javier Lizárraga, la maestra Patricia Ávila y el maestro Gustavo Flores. Ya en breve les presentarán un poco su semblanza. Dejo a Javier Rúa al frente de este foro. Muchas gracias. Bueno, me uno al saludo protocolar de la mañana. Un placer, un honor estar aquí. Un saludo a las autoridades públicas y las entidades privadas presentes. Un saludo a GES, un saludo a Virtual Educa. Un saludo a los excelentes miembros del panel que tenemos aquí esta tarde hoy. Tenemos, bueno, un poco, para que sepan quién soy, pues presido el ente regulador de Puerto Rico. Es un ente regulador con un poco ínfulas también de ministerio, le está diciendo al tocayo Javier. Tenemos la Facultad Local de Regulación de Telecomunicaciones, pero también impulsamos políticas de incentivar TIC y colaboración con el sector educativo público y privado en Puerto Rico en temas de conectividad. O sea que estoy muy envuelto en el tema de planes y acciones para impulsar la conectividad en Puerto Rico. Y como dijo Julieta, soy expresidente de Regulatel. Regulatel es el Foro Latinoamericano de Reguladores de Telecomunicaciones, que de hecho el regulador de México es miembro importante de la IFETEL, la IFT, y los demás miembros del hemisferio. Y hoy soy vicepresidente ahora. Tenemos un tema importantísimo, de mucha vigencia, interesantísimo, perfecto para después del almuerzo. Realmente es un tema interesante, de vigencia, complejo, pero también entretenido. El tema de conectividad, de infraestructuras tecnológicas, que al fin y al cabo suena como plomerías, cómo llevar X cosa a X punto, por qué cable o por qué frecuencia, pero es mucho más complejo que eso. El tema de hoy es un tema en donde lo que les mencioné es lo secundario. Lo primario es la planificación, la visión. Planificación me refiero a los planes nacionales de cómo hacer las cosas y cuáles son las metas. El Plan Nacional de México de Conectividad, el plan, digamos, Ceibal de Uruguay. En Puerto Rico tenemos, como mencionó José María por la mañana, le llamamos el Plan Isla Gigabit, el Gigabyte Island Plan, que también es un plan de conectividad que aspira a niveles de velocidades de gigabit a mediano plazo, que aspira a mayor penetración, mayor adopción de banda ancha, que es el tema que estamos tocando hoy. Y el otro tema, además de planificación, el tema de financiación. Se habló por la mañana un poco la cooperación público-privada, fundamental en el mundo de hoy. Yo digo que lo óptimo es tener el país con poder absoluto, con ilustración absoluta y dinero total para hacer las cosas, pero esa no es la realidad. Somos países complejos, países con retos financieros, que tienen que sentarse en la mesa a hacer cosas en la vida real. Y con eso dicho, como planteamiento inicial, quiero presentar a los excelentes ponentes que tenemos aquí hoy en la tarde, empezando en mi extrema izquierda, sin ningún tipo de ribete político, a don Gustavo Flores Verdugo. Don Gustavo Flores es ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en informática de la Universidad de París y ha hecho estudios de investigación de operaciones, economía, matemática, preparación de proyectos en educación, procesos de software y análisis de causa raíz. Ha trabajado en planeación educativa, financiamiento de educación, capacitación para el trabajo y planificación de recursos humanos. Ha sido consultor del Banco Mundial, de la UNESCO, la Oficina Sanitaria Panamericana, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, CONALEP, INEA, CREFAL, las universidades de Colima, Guanajuato y Quintana Roo e Infotec. Y el CV es larguísimo y sigue.
También tenemos aquí, le sigue doña Patricia Ávila Muñoz. Doña Patricia es gerente de investigación en Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Fue coordinadora general de investigación en el ILCE. Ha publicado diversos artículos en temas de comunicación y tecnología educativa en América Latina y es coordinadora editorial de varias publicaciones. Fue presidenta del CREAD y vicepresidenta de la región México. En Virtual Educa ha sido coordinadora de investigación y coordinadora académica. Ha recibido diversos reconocimientos por contribuir con aportaciones de manera notable a la comunidad internacional en el campo de educación a distancia y también sigue el currículo. Y a mi cercana y próxima izquierda, el amigo y tocayo Javier Lizárraga Galindo, ingeniero eléctrico industrial, cursó estudios de maestría en Administración de Negocios por parte del Tecnológico de Monterrey. Desde el 28 de abril de 2015 se desempeña como coordinador de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la República. Además, es el administrador del proyecto de transición a la TDT. Anteriormente, se desempeñó como asesor del secretario de Comunicaciones y Transportes desde febrero de 2013. Cuenta con amplísima experiencia dentro de la industria de telecomunicaciones de México. Y director general también de Telecomunicaciones de México, organismo descentralizado de la SCT. Y también el currículo sigue y sigue. En el sector privado también tuvo importantes cargos. Y para empezar un poco la discusión, en este panel de infraestructura, conectividad, hablamos de infraestructura y conectividad, y quizás empezando con Javier, el tema de la plomería de conectividad, y nos referimos realmente a diversas tecnologías, hay tecnologías alámbricas, tecnologías inalámbricas, hay cobre, hay tecnologías satelitales, creo que todos aspiramos a conectividad por fibra óptica. ¿Qué está haciendo usted con México ahora en cuanto a la mayor velocidad posible, con la mayor penetración posible en la mayor cantidad de escuelas posible? Gracias, tocayo. Gracias a todos, gracias a Virtual Educa por la invitación, compañeros del panel. Lo que estamos tratando de hacer en México Conectado es cubrir una parte que es una falla de mercado porque no estamos llegando a toda la población. México tiene casi el 50% de población no conectada a Internet. Tenemos más de 100 millones de líneas, pero muchas de esas son solo de voz, de líneas móviles, ¿no? Y cerca de 20 millones de líneas fijas. El proyecto México Conectado es conectar a escuelas, hospitales, sitios públicos, utilizando las mejores tecnologías disponibles. Para eso utilizamos diferentes, desde fibra óptica hasta satelital. Hasta este momento tenemos 100,000 sitios conectados, donde el 65% son escuelas. De esos 100,000 sitios, 101,000 sitios, 1,400 son universidades, centros de investigación, que tenemos conectividades de 200 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo. O sea, varía dependiendo de las necesidades, pero solo son 1,400. 70,000 son usando tecnologías terrestres. Puede ser fibra óptica, coaxial, par trenzado, lo que se llama DSL, y algunas tecnologías inalámbricas que necesitamos impulsar más. Cada una tiene sus pros y cons. Así es, cada una tiene sus pros y cons. Entonces vamos, si vemos esto como un círculo, vamos fibra óptica, después vemos coaxial, después vemos DSL, después vemos fixed wireless y después vemos satelital. En la parte satelital tenemos un gran reto en México, más de 200,000 poblaciones, son menos de 3,000 habitantes, entonces es muy difícil que llegue la fibra óptica, para eso usamos los satélites. Tenemos 30,000 puntos o sitios de México Conectado utilizando tecnología satelital. Hasta ahí vamos bien. El tema es, ¿qué está pasando con la experiencia de usuario? México Conectado utiliza a todos los operadores, no somos un operador nosotros, contratamos, administramos la conectividad, tenemos 14 proveedores diferentes y llegamos a una escuela y entregamos la conectividad del tubo, la plomería, como dice aquí el tocayo, que no me gusta mucho esa palabra, se oye como sucio, ¿verdad? Pero fíjate, en Puerto Rico me surge el término plomería porque en Puerto Rico estamos usando
la infraestructura de alcantarillado público para hacer despliegues de fibra óptica. Bueno, Así que por ahí viene la cosa. Vamos a usar tubería mejor que en lugar de la plomería, ¿no? Lo importante es que sea una tubería ancha para que pase mucha data. Exacto. Entonces, ¿cómo llegamos a una escuela con un tubo, que como si fuera el tubo de agua, pero aquí conectividad, bits y bytes? Y por una realidad en el mundo, la demanda de ancho de banda está creciendo exponencialmente. Ya vemos, recuerdo en mis años de la iniciativa privada, hablábamos todavía en los 2000, ya en los 2004, hablábamos de que íbamos a tener conectividad de 10 megabits por segundo en las casas. Nos decían, están locos, ¿cómo? ¿Quién necesita tanto? Ya se pasó. Ya se pasó. Por mucho. Se pasó por mucho. Sí, sí. Entonces, no vamos a detener esa tendencia, y menos con programas de inclusión digital hacia los estudiantes. ¿Qué pasaba en una escuela? Donde llegábamos con satelital, que es muy caro, 2 megabits por segundo, y teníamos una computadora de la administración de la escuela y una computadora para todos los estudiantes. Pues ahí iba. Les dan 30 tabletas, pues no da. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dicen los usuarios es, no funciona, como dicen, no jala. Y es un momento crítico de transformación que estamos haciendo como gobierno federal, de sentarnos todas las dependencias. A ver, nuestro objetivo final es el ciudadano. Tenemos que medirnos en el ciudadano, no con los números tradicionales, tenemos que cambiar el sistema de medición. Y un trabajo muy importante que estamos haciendo junto con la Secretaría de Educación Pública es cómo hacemos juntos para visualizar la experiencia de usuario y qué tenemos que hacer para optimizar esa experiencia. Y la visión que tenemos utilizando tecnologías, a pesar de que tengamos satelital, ¿cómo logramos que esa experiencia de usuario llegue a ser como de 100 megabits por segundo en cada uno de los estudiantes? Los elementos tecnológicos existen, es un tema de agarrar los pedazos y armar el rompecabezas. Pero tenemos que cambiar las formas de pensar las cosas. Primero tenemos que aprender a trabajar como un gobierno, como un solo gobierno. Los ciudadanos entre CEP, SCT o todas las dependencias, tenemos que darle un servicio, y eso veo una tendencia en el gobierno federal de trabajar todos juntos para una solución muy importante. No es más complejo incluso, no es solamente que nuestros gobiernos trabajen unidos dentro de su gobierno, sino que empecemos a pensar de formas hemisféricas, coordinando a nivel hemisférico con los entes públicos y privados importantes. Y la primera acción que dijimos es, tiempo. Paramos todas las licitaciones. La última licitación en México Conectado fue en diciembre para llegar a 101,000 sitios, y paramos todas las licitaciones y estamos en pláticas con CEP y en pláticas con la Presidencia de la República, la Estrategia Digital Nacional, juntos, ¿cómo hacemos ese nuevo enfoque? ¿Qué visión tenemos para dar una mejor experiencia? Y estamos en ese proceso de diseño que no lo vamos a hacer solos. Para eso estamos trabajando con la industria, con empresas que tienen mucho desarrollo, los grandes líderes, con operadores, diciéndole, a ver, el modelo tiene que cambiar. Y todas estas cosas requieren financiamiento. Y quiero explorar la opinión de don Gustavo, su amplia experiencia en las finanzas y en las políticas públicas, de qué opina en cuanto a el apalancamiento de la mayor cantidad de fondos públicos y privados para estos fines y cómo hacerlo, cuál es la forma óptica de acción en este contexto. José María por la mañana habló mucho de la cooperación público-privada. Nosotros en Puerto Rico nos hemos dado cuenta que hasta para fines puramente políticos es positiva, porque a veces el sector privado es más estable que el gobierno mismo, y las políticas públicas que queremos pues sobreviven más los cambios políticos cuando de alguna forma lo socializamos en una mesa de trabajo público-privada. No solamente el tema de policy, sino el tema de amasar y coordinar fondos. ¿Qué opina, don Gustavo? Mira, esto de la colaboración público-privada. Perdón. La colaboración público-privada se da en muchísimos niveles. Yo diría que el nivel más alto son las empresas público-privadas, de participación público-privada, las EPPs, que típicamente suelen ser procesos tan complejos que se usan para enormes proyectos de infraestructura,
con eso se construye una presa o una central termoeléctrica o una línea de ferrocarril. Yo diría que ahí hay sitio para la participación en comunicaciones cuando se trata de poner un satélite, por ejemplo. Si en un momento dado yo dijera, para darle servicio a las escuelas se necesita un satélite educativo, y de paso televisión, y le ponemos unas cuantas cosas más, pues a lo mejor la solución sería una PPP, una asociación público-privada, que ponga los 140 millones de dólares que cuesta el Que hay diversas fórmulas, pero los 100 millones que cuesta el poner en órbita, los 50 millones del seguro. No es barato, etcétera, no es barato. etcétera, etcétera. Pero es una inversión de ese calibre. Es como la construcción de un hospital, en donde en última instancia va a ser el Estado quien lo va a financiar. Estoy hablando de educación pública, y yo diría que por qué no privada, pero en fin. Ese es un nivel de participación público-privada que se da para grandes obras de infraestructura. En el extremo inferior, hasta abajo y en medio hay muchas etapas, está la participación que ahora en el proyecto de escuelas, la escuela al centro, se le pide a la comunidad que participe con la escuela. Entonces son los padres de familia, la sociedad en general de la comunidad la que está participando. Es un nivel diametralmente, totalmente diferente, sobre todo en cuanto a volumen de recursos. Se dio cuando el planteamiento original de México, cuando empezó en México en el 2001, 2002, la idea era que la escuela pagara el costo de la conectividad. El esquema en aquella época, lo decíamos un poco en broma, era un Skype llevado a educación, pero tenía dos grandes diferencias. No era lo mismo un broadcast que un sistema de entrada-salida, y no era lo mismo una casa con toda su independencia económica de una escuela que en México ni siquiera personalidad jurídica tiene. O sea, uno de los primeros tropezones que se dio en México es cuando intentó que las escuelas le firmaran un contrato en donde el director se comprometía a pagar una cierta cantidad mensual. No le podían embargar la escuela, no es de él, ¿no? Era una cosa ahí hubo un problema de cultural entre lo que era entonces la gestión de la SCT y el sector educativo. Finalmente, la Secretaría de Educación Pública acabó pagando el costo de la conectividad, que además yo creo que como debe de ser. En medio puedes pensar en sitios de participación público-privada intercalados. Si me dejas aprovechar esta oportunidad para meter ahí un asunto, y es eso que tú acabas de mencionar y que es un hecho, es el crecimiento exponencial de la demanda de ancho de banda. Es pavoroso, uno no tiene de verdad. Me tocó empezar con la introducción de la Internet en México en 1989, y a una universidad le dábamos servicio con 64K. ¿no? Era correo electrónico y de texto, punto. Y eso era banda ancha en aquel momento, posiblemente. Por favor, ¿no? Allá por el año 2000, cuando estábamos empezando a trabajar, en Corea, una escuela de nivel medio superior, el gobierno coreano, le estaba haciendo una conexión de 2 megas. Para nosotros era una aspiración verdaderamente enorme, ¿no? La primera antena, el primer servicio satelital de México, si no me equivoco, eran 256K, y además con una sobrenumeración absolutamente pavorosa. Un asunto que hay que poner sobre la mesa en el caso del modelo educativo que platicábamos un poco hace rato. Es muy diferente el modelo escolar, llamémosle industrial, en que todos los estudiantes hacen lo mismo al mismo tiempo, de un modelo un poco más distribuido, en donde hay diferentes acciones en diferente momento. Si uno ve el diseño detrás de estos sistemas de comunicación, no nada más satelital, también la ADSL tiene un poco de esto, suponen que hay una curva en donde la demanda va subiendo poco a poco en la madrugada, tiene un pico por ahí por las 10 de la mañana, después baja a mediodía y tiene el máximo en la tarde a las 7, 8 de la noche hasta las 9, 10, que es la típica distribución de la demanda de una red que es fundamentalmente doméstica. En las escuelas mexicanas, a las 8:30 de la mañana, todos los niños oprimían la tecla Enter y en ese momento se caía. Con Luis, me acuerdo, en Malinalco. Malinalco era una escuela modelo, era uno de los orgullos de Únete. Estaban equipados, me acuerdo una aula con 2 computadoras por alumno, ¿no? Me acuerdo una clase, éramos visitantes los importantes, ahí nos estaban mostrando cómo se hacían las cosas, y el profesor da una presentación y luego le pide a todos sus alumnos que hagan una búsqueda por internet. Cada estudiante tenía su classmate, ¿no? Todos con su classmate en las rodillas, muy seriecitos, estaban las visitas, ¿no?
Entonces, en ese momento había un módem en el techo, ¿no? Y en ese momento la red se cae. Habían gastado gran cantidad de dinero en WiMAX, en aquella época era la forma de conectarse, pero el Wi-Fi de dentro del aula, que estoy seguro hubiera podido soportar a los 30 estudiantes si el acceso hubiera sido aleatorio, si el acceso hubiera sido una distribución más o menos. Se montaban todos a la vez. Cuando todos tenían que, Sí. en ese momento, por instrucciones del casi como galera medieval, ¡pum!, ahora aprieten la tecla Enter, pues en ese momento se caía el sistema. Entonces, yo diría que hay, si me regreso a la participación público-privada, hay un enorme campo para participación público-privada. Creo además y creo que está un poco implícito cuando hablabas tú de un asunto, de una falla de mercado. En alguna época hablábamos de que en México había 3 mercados de comunicaciones, o 3 segmentos del mercado. Uno era el urbano, en donde una persona podía pagar su conectividad. Estaba dentro de lo que platicábamos en México en aquella época. Después había un segmento en donde en ese momento no era económico para los productores comerciales poner un enlace, porque no había suficiente mercado. Pero era un sitio en donde un subsidio aplicado inteligentemente podía resolver el problema. Era el hecho de asegurarle un mercado mínimo al proveedor, qué sé yo, había mecanismos para que un proveedor comercial proveyera el servicio en la medida en que el Estado se asegurara que tenía una rentabilidad mínima. Y hay muchos ejemplos de esto. Pero había otro segmento de mercado en donde nunca iba a ser de interés comercial. Sí, ahí entran los fondos de servicio universal, los subsidios estatales. Tenía que entrar un servicio provisto por el Estado. Pero un poco el mensaje aquí es que yo creo que el discurso público se ha sobreconceptualizado la idea de cooperación público-privada como solamente aquellos mecanismos de financiación de grandes obras. Yo creo que debemos empezar a ver la cooperación público-privada como lo que significa en el diccionario de la Real Academia Española. Cómo echar mano al máximo de las fortalezas del sector público-privado para hacer cosas en la vida real. Y pues puede ser cooperaciones pura y dura para enviar satélites o financiar fibras ópticas transnacionales, etcétera. O puede ser realmente pooling resources en otras cosas. Lo que sin duda es que en el tema de infraestructura es difícil comparar países. Puerto Rico es muy fácil. Puerto Rico es una isla pequeñita, fundamentalmente urbana, donde es bastante fácil hacer despliegues, por ejemplo, de fibra óptica, porque hay muchos conductos públicos, hay muchas servidumbres públicas, hay muchos operadores, pero México es inmenso y complejo, que tiene que echar mano de diversas tecnologías, de todo un abanico de posibilidades cableadas, inalámbricas, satelitales, los globos de Google son muy prometedores también. Lo que sí es bastante, diría yo, uniforme en nuestros países es la importancia de planificación inteligente, sentarnos a pensar las cosas antes de hacerlas, porque un poco nuestros países se movieron rápido a donar computadoras a escuelas. Nosotros tenemos un programa que hemos dado, digamos, Chromebooks a escuelas, pero eso es importante, pero ¿para qué y por qué? Eso hay que dar un paso atrás. Y la otra cosa, y quisiera un poco la opinión de doña Patricia en esto, ¿con qué se come todo esto? ¿Para qué se usa lo importante? El tema de los contenidos. Podemos tener la mejor infraestructura de conectividad, buenísimas velocidades, adopción buena, todos los estudiantes con un aparato en su mano. ¿Y cuál es el software? ¿Qué me dicen, qué nos dicen los expertos que es el mejor uso de estas posibilidades tecnológicas para fines educativos, para realmente lo que justifica toda esta gestión pública, que es el bienestar humano y el bienestar de nuestros estudiantes? Sí, bueno, quiero agradecer la invitación también antes de iniciar mi participación. Obviamente no soy Sergio Carrera, vengo en su representación. Vengo de Infotec, que como ya se mencionaba en la presentación, es un centro público de investigación que depende de CONACYT. La área de especialidad de Infotec son las tecnologías de información y comunicación y diferentes campos de aplicación. Básicamente se ha centrado en la industria, pero cada día estamos mucho más inmersos en temas educativos. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás? Aquí lo recupero un poco ya de mi experiencia anterior en el ICE y en otras
instituciones educativas, bueno, para que podemos tener mucha conectividad, podemos tener acceso, podemos tener una serie de condiciones aparentemente favorables para poder estar trabajando, y resulta con que ahora qué hacemos con ello, ¿no? O sea, ya llegaron las computadoras, ya llegaron las tablets, y ahora qué hacemos con ellas. Entonces aquí estamos hablando de un tema de contenidos, estamos hablando de un tema de tratamiento, estamos hablando de un modelo pedagógico, tanto docente, o sea, cómo vamos a estar capacitando a los profes para que hagan un uso adecuado de las herramientas que tienen a su alcance, como de tomar en cuenta a nuestro público destinatario. Hoy día tenemos en las universidades, y de ahí hacia atrás con mayor razón, desde las primarias, a estudiantes que nacieron con las tecnologías, ¿sí? Entonces, para ellos hablar de cómputo en la nube, o hablar de Internet de las cosas, o hablar de la red semántica, que para algunos de nosotros pudiera parecer así como muy elevada, para ellos es el pan nuestro cada día, forma parte de su vida cotidiana, forma parte del lenguaje común, y entonces necesitamos pensar cómo vamos a hacer para que realmente les estemos ofreciendo cosas que les sean lo suficientemente atractivas para motivarlos, para incentivarlos a estudiar, ¿no? Entonces, cuando se está trabajando con los chicos en programas de conectividad, en programas de introducción de los medios con aplicaciones educativas, pues hay que tomar en cuenta una serie de factores. Desde Infotec tenemos desarrollado una serie de proyectos que me parece que vale la pena señalar. Bueno, uno de ellos que Gustavo me decía hace un rato, habla del centro de cómputo. Tenemos un centro de cómputo que está certificado con Tier 3, que es como, yo no soy tecnóloga, o sea, no soy técnica, no sé mucho de esto, pero es un centro de certificación que da un nivel de seguridad altísimo a nivel internacional. Entonces, bueno, manejan grandes volúmenes de información, maneja una serie tiene esta función de redundancia donde difícilmente se te va a caer la información, nada de que se me cayó el sistema y ese tipo de cosas aquí no se valen y no funcionan. Entonces, un centro de cómputo muy, muy grande, con una gran capacidad y unos gran potenciales certificados con una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué estamos ofreciendo desde el punto de vista educativo con este centro de datos tan importante, ¿no? Bueno, tenemos una serie de laboratorios. Tenemos un laboratorio sobre Internet del futuro, donde se están trabajando proyectos que tienen que ver, obviamente, con Big Data, que tienen que ver con sistemas embebidos y que tienen que ver con el Internet de las cosas, ¿no? Y en la educación, el Internet de las cosas está presente, ¿no? Los chicos ya tienen sus smartphones, claro, debe haber conectividad y tienen que tener acceso a la misma, pero se comunican ya con las cosas, hay un diálogo, hay una interacción, las redes sociales han jugado un papel muy importante, y si se saben aprovechar en la educación, pues obviamente podemos tener grandes recursos y formaciones sólidas, ¿no? Hay que orientar a los chicos para que no se pierdan este mundo de información. Se dice muy fácil en el discurso, en la práctica no es tarea sencilla porque ellos están acostumbrados a comunicarse, ¿no? A este diálogo, a esta interacción, pero hay que irlos orientando hacia usos de tipo educativo. Otro laboratorio que también es importante, que está vinculado con el anterior, es uno específico que es sobre Big Data, ¿no? Ahí estamos desarrollando una serie de proyectos que están vinculados con el manejo, como su nombre lo indica, de grandes volúmenes de información, dan una serie de servicios, y aquí se pueden hacer algunos estudios, aplicaciones educativas, por ejemplo, para analizar qué pasa en los MOOCs o para analizar qué pasa en el sistema educativo con las estadísticas de muchos años. En fin, tiene muchas aplicaciones de carácter interesante, y el Big Data, una de sus funciones principales es ver que sirve para la toma de decisiones, ¿no? Que los resultados que se obtengan no es nada más para un conocimiento general, sino para que se puedan tomar decisiones a partir de la información que se tiene. Y ahí generar, bueno, buenos proyectos y nuevas ideas. Hay otro laboratorio que ya mencioné, porque se vinculan, como decía, unos con los otros, es el de sistemas embebidos. Este laboratorio de sistemas embebidos, bueno, ustedes dirán, ¿sistemas? Sistemas embebidos, tan claro como el lodo, ¿verdad? Bueno, Suena interesante. Pero ellos sí saben, nada más sí. Que… Me invitan. Bueno, no es fácil de definirlo, pero digamos, son todo…
lo que es el software y el hardware integrado para que los equipos electrónicos funcionen, ¿sí? Los teléfonos celulares, el microondas, los semáforos, o sea, todas esas cosas funcionan a través de los sistemas embebidos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también un laboratorio que es así como que está en lo último, se supone de avanzada, con impresoras láser, con unas impresoras 3D, láser sí, de 3D, donde los estudiantes hacen sus prácticas, ¿no? Que eso también es bien importante para que no nada más se conciba un proyecto, sino que se busque su aplicación y entonces, bueno, acercar la tecnología a los estudiantes también nos parece muy importante. Porque una cosa que tenemos presente en Infotec es que no estamos formando estudiantes para resolver los problemas de hoy, sino estamos formando estudiantes para resolver problemas del mañana, como decía José María hace un rato, ¿no? Entonces, no importa lo que les presentemos ahora, porque tenemos que estar pensando un poco más, visualizando hacia adelante para ver qué tipo de formación académica les tenemos que dar para desarrollarles, bueno, pues, no sé, la imaginería, desarrollar programas innovadores, que sepan hacer cosas, que sepan resolver lo que existe, pero sobre todo que propongan cosas nuevas. Sí, un poco, yo mencionaba ahorita en el almuerzo que mi hijo me dijo el otro día que quiere ser programador, y yo, excelente, y que quiere escribir código, yo, excelente, y escribir código de juegos, mejor. Fíjense, él realmente se está autoeducando muchísimo jugando Minecraft. Exacto. Y es una cosa para mí, o sea, él tiene 8 años y realmente cuando estos contenidos son bien interesantes y bien, como dice el americano, engaging, de que realmente se involucren, sí. y refina capacidades matemáticas, de pensamiento espacial, de pensamiento tridimensional, de solución de problemas. Y manejan algoritmos bien complejos que... Y el otro día, yo decía, él programó una cosa usando Minecraft porque se inventó una trampa en el juego utilizando los animalitos que son random, que son aleatorios, y los metió en una cajita, empezaban a tocar un botón todo aleatoriamente y creó una trampa aleatoria, qué sé yo. Y yo, me vuela la cabeza. Un poco si don Gustavo y Javier quieren reaccionar a los planteamientos y después un planteamiento al panel completo, es que desde su perspectiva cada uno me dijera qué piensa en cuanto a cuál es el mayor reto en México desde el punto de vista de lo que ustedes manejan. Y si pueden también llevarlo a un nivel regional o hemisférico. Pero Gustavo, que está empezando a reaccionar. Sí, mira, yo conocí el centro de datos de Infotec cuando estaba en construcción, en un proyecto en Aguascalientes al que me invitó a participar en Infotec. Se trataba de resolver el problema de la brecha digital en Aguascalientes, en todo Aguascalientes. Y Aguascalientes es un poco como Puerto Rico. No es una isla porque no tiene costa por ningún lado, pero es un valle que está rodeado de montañas y en donde hay un ciclo de torres de microondas de tal forma que prácticamente puede uno tener conectividad en cualquier parte. En Puerto Rico la conectividad inalámbrica es 99.97. Pues sí. Y de 4G LTE. Sí, ahí hay algún Pasa que los planes son carísimos. pero en general puedes tenerlo. Y además debe ser del tamaño. Ahí yo quería poner sobre la mesa un asunto que tiene que ver con la infraestructura de comunicaciones y de cómputo para las escuelas, para el sector educativo. Y lo que quiero poner sobre la mesa es qué tanto la infraestructura tiene que estar hecha a la medida del proyecto educativo, del proyecto pedagógico, o qué tanto la infraestructura debe ser capaz de soportar cualquier proyecto pedagógico. Yo pienso la segunda. Sí. Bueno, pues ya. Yo creo que la infraestructura es infraestructura. Sí, porque mira, cuando nosotros empezamos con este rollo, estaba de moda Red Escolar. Y Red Escolar era un aula de cómputo. O sea, se ponía un salón con computadoras. Y eso condicionaba el uso. O sea, es un uso muy eficiente de las computadoras. Las computadoras se usan prácticamente todo el día. ¿Por qué? Porque cada hora va cambiando el grupo que las usa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de inversión, de rentabilidad de la inversión, es muy alta. No pasa una hora sin que se use, sin que haya un grupo que la esté usando para algo. Es diferente de las computadoras en el aula, que pueden pasar muchas horas ociosas, ¿no? Es muy diferente de la computadora individual, que puede pasar apagada o guardada un cierto tiempo. Después nos tocó enciclomedia. Enciclomedia era un concepto completamente diferente. Ese era una computadora en el aula, y era la computadora que manejaba el profesor. Después, habilidades digitales tuvo
varias versiones, había desde uno para cada quien, pasando por diferentes estilos de laboratorios. Y ahora me da mucho gusto que estén poniendo sobre la mesa y reflexionando sobre este programa que empezó hace 3 años de entregarles una computadora a cada estudiante de 5º grado. María Cristina lo mencionó y también Javier, ¿no? Sí, El tema de pensar la cosa. Ver con mucho cuidado. Sí, sí. Y tiene implicaciones de infraestructura. O sea, no es lo mismo ponerle conectividad a un aula con 30 computadoras que ponerle conectividad a una escuela en que hay, pues, una escuela típica mexicana tendrá 3 grupos por grado, 6 grados, 18 computadoras, más una de la administración y otra de repuesto, ¿no? Entonces, si estás buscando una gran eficiencia en el uso del recurso, yo buscaría casar la infraestructura con el modelo educativo. Pero me consta que el modelo educativo cambia. Entonces, en un momento dado tienes que tener una infraestructura lo suficientemente flexible como para aceptar fácilmente un cambio de modelo educativo. Claro, tienes modelos educativos de 1 a 1 o de 1 a muchos, ¿no? O sea, y también yo, desde antes incluso de preescolar, en México estaba el proyecto de computación electrónica en la educación básica en la época de los 80, a lo mejor a algunos de los aquí presentes les tocó padecerlo porque era Estaban también… en parvulitos. Sí. Por eso digo padecer. Entonces, y ahí era un modelo equivalente a, claro, los recursos eran mucho más austeros, pero era un modelo equivalente a lo que era en ciclomedia, donde había una sola computadora en el salón de clases y el profesor era el que lo coordinaba. Y entonces nos hacía mucha gracia cuando hablaban sobre el nivel de interactividad, ¿no?, del estudiante o del profesor con la computadora, y con que el estudiante llegara y picara el enter, ya estaba interactuando. Entonces ahí tuvimos desde que analizar y revisar la conceptualización de lo que era, ¿no? Bueno, y también en esa época se manejaron modelos también diferentes, donde empezaron a trabajar para validar nuevas propuestas de uso y de aplicación, teniendo un niño una computadora, que ya después se recupera más adelante en otros proyectos que casi todos conocemos, o en fin, o 2 niños o 3 con una computadora, en fin, y el rol del docente también ahí jugaba un papel fundamental, ¿no? ¿Cuál ha sido en nuestra experiencia en el país, que nos preguntabas un poco, uno de los principales tendones de Aquiles ha sido la capacitación docente, ¿no? Porque existen grandes resistencias por el uso de la tecnología, porque los chicos, como ya mencionaba hace un rato, ¿no?, bueno, pues les dan la vuelta a los profes, muchas de las veces… De ahí la importancia de Virtual Educa. De ahí la importancia, exactamente. Exactamente. Entonces hay que ir involucrándolos y ir jalando también que los estudiantes enseñen a los profesores también tengan esa apertura de querer aprender, ¿no? Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con lo que comentaba Gustavo hace un momento sobre, bueno, la tecnología, la infraestructura tiene que irse adaptando a las necesidades de la escuela, a las necesidades del salón de clases, a las necesidades de los modelos de aplicación, en fin, ¿no?, como que por ahí hay que tomarlo muy, muy en serio, ¿no? Javier, ¿querías comentar sobre...? Todos nos fuimos con la tendencia de conectar dispositivos y que era lo mejor, como dicen en Guadalajara, por aquí viene de Guadalajara. Y además, políticamente es extraordinario. Exacto. Sin embargo, la OCDE saca un estudio recientemente donde dice, a ver, en todos los países donde se ha dado conectividad y dispositivos, la evaluación ha caído. Sí. Entonces, Es buena foto, pero los resultados son flojos. Exacto. Que no estamos viendo el sistema completo, una solución integral. Y si vemos una solución integral, tiene que ver relacionado con la tubería, no la cañería. Es que un chiste de Puerto Rico, ¿saben por qué todo es inalámbrico allá? Y todos están comunicados porque se suben a las azoteas y se gritan y ya se alcanzan con todo. Muy mal, muy mal. Fue que somos un país altamente urbano, hay muchas azoteas. Así es que lo usaba para Colima y ahora lo usé para Puerto Rico. Yo siempre he vivido en condominio. De hecho, ahora me muevo a una casa y no sé qué hacer. Entonces, me siento que me están mirando por las ventanas. Tenemos que verlo como integral. La infraestructura debe ser capaz para apoyar cualquier modelo tecnológico, cualquier modelo educativo. Sí. Pero el modelo educativo es lo más importante. ¿Y qué se quiere usar? Y vamos a usar un ejemplo de México, pragmático, simple. Modelo tradicional, presencial en México versus telesecundarias. Telesecundarias que necesita actualizarse,
tecnológicamente, pero 8 puntos arriba en la prueba enlace, teniendo 1.400.000 estudiantes. ¿Qué te dice? Que las tecnologías estandarizadas pueden llevar a mejores resultados. Entonces, tienes el modelo educativo, la parte de conectividad y tu estrategia de dispositivos, por un lado. Y otro elemento muy importante, los maestros. México Conectado nos pasaba mucho, estábamos criticando mucho a los maestros porque le llevábamos un módem, un AP, cables, y le decíamos, a ver, fírmale porque tú lo recibes. Y él pensaba que pues, ya eran de él. Lo apagaba, lo guardaba y no se usaban. A ver, y nos quejábamos, los entrenábamos, pero funcionaba parcialmente. No son expertos y no lo van a hacer. Tenemos que diseñar soluciones a prueba de eso y también entenderlos que su rol tienen miedo. ¿Por qué? Porque tienen más información los muchachos, los estudiantes. ¿Qué tiene que pasar? Pasa de un rol de proveedor de información a un facilitador. Entonces tenemos que diseñar programas que la SEP está muy consciente de eso. ¿Cómo ayudamos a los maestros a cambiar su rol? No tienen que saber todo, tienen que saber ser facilitadores de esa información. Entonces, no nos enfrentemos, es una realidad, pongámonos en su lugar, nunca han tenido acceso muchos a las tecnologías, lo ven como un reto. ¿Cómo volteamos eso para que lo vean como una oportunidad? Entonces, es un tema tecnológico, estratégico, humano, operativo. ¿Cómo lo hacemos simple? ¿Cómo utilizamos una combinación de tecnologías? ¿Cómo utilizamos el concepto de servidor local? Y todas esas soluciones para hacerlo simple. El nombre del juego se llama sencillo. Vamos a enfocarnos en eso un poco. Cada país hace su análisis a base de sus realidades. Y hablaba contigo un poco antes. Puerto Rico hace 15 años tenía 4 millones de personas. Hemos estado perdiendo población en Puerto Rico por razones económicas, etcétera. Y estamos en menos de 3.5 millones de personas. Y eso pues nos da un dato importante de que somos una población en Puerto Rico envejeciente, de que cada vez hay mayores personas de mayor edad que jóvenes. Eso es un problema que no está pasando en México. Pero a base de esa realidad puertorriqueña y en los planes que hemos hecho nosotros desde el Estado, y conscientes del tema de los nativos digitales que son los jóvenes, los inmigrantes digitales que somos más o menos la gente de nuestra edad, y un poco hablamos de refugiados digitales, de personas que están totalmente aisladas. Y en Puerto Rico, y quizás en el resto de América Latina, tenemos un sector de mayor edad, no solamente los docentes, sector de mayor edad, de diversas clases sociales, clases socioeconómicas, que realmente están aislados del desarrollo tecnológico y del uso de tecnología. Y en Puerto Rico hicimos un proyecto que somos la agencia líder, que se llama Tecnoabuelos, que es un proyecto educativo, que unos recursos especializados realmente enfocan. Este sector en Puerto Rico usualmente tiene una tableta o un teléfono, pero no sabe qué hacer con él, no sabe qué hacer, no sabe con qué se come, qué se hace, es una fuente de estrés. Realmente se los regalaron o se lo vendieron, y nos hemos dado cuenta que con una inversión muy, muy modesta de fondos públicos, hacen su primera llamada de Skype o lo que sea, su primera comunicación con sus nietos, digamos, en Florida, y tiene un impacto humano altísimo, porque eso es lo que buscamos, que sea beneficio humano en la vida real. ¿Ven ustedes en México y en el resto del hemisferio algún tema similar? Porque sabemos el tema de que es más fácil con los jóvenes. ¿Hay algún proyecto mexicano en cuanto a la mayor edad, educación, etcétera, este tipo? ¿O no es una cosa que se haya pensado? Mira, hay cosas pequeñas y aisladas. El Infotic lo hizo, lanzó un programa para enseñar a usar un teléfono celular a personas de edad. ¿Recuerdas? Sin embargo, también en Aguascalientes lo hubo, era parte de las acciones del Museo de Ciencia y Tecnología. Y un poco estos jóvenes, los nativos digitales, pueden ser el recurso para enseñarles y se convierte en un ciclo virtuoso completamente. Sí, sin embargo, no hay, que yo sepa, un programa generalizado para hacerlo. También el problema no es tan patente en México como en Puerto Rico. Un fenómeno que se da y que tú acabas de mencionar, se dio en Estados Unidos, se da ya un poco en México, es que una persona de edad, una mujer en general, aprende a usar la Internet cuando el hijo se va a college. O sea, de repente se convierte en el mecanismo de comunicación frecuente. Y vigilancia. Mira, yo no sé si vigilancia, pero yo te puedo decir Pervasive surveillance. yo conozco personalmente a una señora de 93 años de edad
Que usa la Internet para comunicarse con sus nietos, mantiene una cosa muy dinámica. Por supuesto hay que ir a resolverle problemas. Y la cosa es que al final acaba siendo un planteamiento que no solamente tiene un impacto humano altísimo, sino que también hasta los operadores están súper felices, porque de momento empieza la mayor demanda de ancho de banda y se venden más aparatos y más. O sea, que realmente en Puerto Rico nos hemos dado cuenta que es una buena noticia de todos los ángulos. Pero sin duda es muy atado a la realidad puertorriqueña particular, que ustedes saben, estamos en unos temas financieros y la gente pues buscando trabajo pues se va, y son los jóvenes los que se van. Si me permites profundizar en ese programa, México Conectado tiene dos grandes vertientes. La primera es conectar los sitios públicos, escuelas, los 100,000. Pero tenemos otro proyecto muy interesante que le llamamos Puntos México Conectados, que la próxima semana cumple un año. Un punto México conectado en cada estado y ya llevamos más de 200,000 socios. Aquí está en Iztacalco y pueden meterse a la página de México Conectado, o en Ecatepec. La que está, Ecatepec está por el lado del aeropuerto. ¿Qué es un punto México Conectado? Es un edificio donde entras y ves las tecnologías. Tienes tres áreas: área de inclusión digital, donde tienes cursos de inglés, cursos básicos de computadoras, cursos de comunicación, toda la parte digital. Otra, la parte de robótica, donde ya hemos hecho concursos de robótica a nivel nacional. Todos los puntos México Conectados están conectados por vía teleconferencia, videoconferencia, utilizando tecnología de proveedores que nos aportan ese tipo de tecnología, aportaciones para educar a la gente. Y el tercero es emprendimiento. Y ya llevamos varios miles de proyectos que tienen ideas y que les ayudamos a desarrollarlos para que se conviertan en negocio. Ha sido muy exitoso. En la primera parte de inclusión digital, no sé, ¿te tocó en lo del LAC de Cancún del año pasado ir a ese punto? Tocamos un poco de esas cosas. Pero no fueron al punto de Cancún. Teníamos la conferencia latinoamericana y fuimos a un tour, nos formamos varios grupos. El grupo que me tocó a mí, miren, casi lloraba la gente, porque hubo un testimonial de una señora que tenía 60 y tantos años, tenía un hijo con discapacidad y no había sabido cómo educarlo hasta que llegó ahí. ¿Tú estabas en eso? No. Estuvo impresionante los testimoniales, así como ese de la señora que le ayudó las tecnologías de la información a ayudarle a educar a su hijo. ¿Y cómo le transformó su vida? Y ese es el tema de la importancia de los contenidos, porque nada de esto es importante si no es relevante para el ser humano. Y las cosas que son relevantes para los jóvenes son unas, y los especialistas las estudian y saben cómo estructurarlas. Y las cosas que son relevantes para otros sectores de la población son otras. En el caso de Puerto Rico, lo primero que empiezan a hacer estos estudiantes, que son 65, 75, hacen búsquedas en YouTube de televisión del ayer, y les encanta, y música del ayer, cosas a veces filosóficas, religiosas, comunicación con sus familiares. El tema de comunicación es un tema casi salubrista, es un tema que los saca de depresiones. Es humano. Es un tema humano, los saca de depresiones, de desconexión, y realmente comunicación con sus familiares, etcétera. Y esa es la razón de ser de cualquier gestión gubernamental. Patricia, ¿quieres decir algo? Sí, era nada más un comentario a raíz de lo que están diciendo. Es que me quedé pensando que estamos hablando en este tema de la conectividad y el uso de las tecnologías, que estamos hablando como de dos poblaciones. Los net apps, o como les quieran llamar, actuales, si estuviéramos hablando de un lugar cualquiera, diríamos que son los locales, y los adultos, la gente que está incorporándose a la tecnología, son como los turistas, ¿no? Porque unos viven en el lugar, o sea, son los que viven, los que tienen acceso a la tecnología, los que la usan permanentemente, los que están enchufados y que no pelan a nadie en las comidas y ese tipo de cosas, porque están permanentemente conectados. Eso hay que prohibirlo. Yo pongo algunas multas de vez en cuando. Y por el otro lado, a los que son usuarios, como por los ejemplos que están poniendo ahora, ¿no?, de la gente que se conecta con personas lejanas como medio de comunicación o de intercambio, yo creo que esto es fundamental. Y esto está vinculado no solamente con los contenidos, sino con las aplicaciones diversas que se le dan a los recursos, ¿no? Y el mercado mismo ha solucionado el tema. Las aplicaciones siguen surgiendo y mejorándose. En una época en Puerto Rico teníamos que subsidiar, por ejemplo, unos programas y unos equipos particulares para que, por ejemplo, personas discapacitadas
sordos y sordomudos pudiesen comunicarse. Ahora con Skype y todo eso se hablan con señas. Exacto. El mismo mercado soluciona el tema y no hay que dar el subsidio para el aparato ese carísimo que fuese. Gustavo, quería... Yo quería poner dos asuntos sobre la mesa. Uno tiene que ver con esto de la educación de los adultos mayores. En el proyecto de Aguascalientes, la idea era enfrentar la brecha digital. Y una de las aspiraciones era todo ciudadano aguascalentense que ande por la calle tiene que tener un mínimo de competencias y entre ellas algunas competencias digitales. Y esto se partía en dos vertientes. ¿Qué población tiene Aguascalientes? Como 3 millones. Sí. También es como Uruguay, que es facilito, poca gente. No, y plano. Sí. Pero el asunto es que podía uno influir sobre las escuelas, y ahora están revisando el currículum, hay una idea de tener un nuevo plan de estudios, y seguramente en ese plan de estudios se están incluyendo competencias digitales, y eso seguramente de alguna manera llegará a las escuelas y empezará a incorporarse al plan de estudios de los alumnos. Alumnos que aquí entre nos a lo mejor ya las tienen, ¿correcto? Sin embargo, esto crea un nuevo rezago. ¿Por qué? Porque el adulto que no terminó la primaria o la secundaria ya no nada más tiene que cubrir la primaria y la secundaria y las competencias de lectura, escritura, sociales y naturales, sino que además tiene que adquirir las competencias digitales. Entonces, en México esto quiere decir que hay un nuevo rol para el INEA, o sea, el Instituto de Educación de Adultos, el instituto que su misión es la absorción del rezago de los adultos que no terminaron la educación formal, tendría que agregar entre sus programas la obligación de todo adulto para tener un certificado de primaria. Pero la realidad es un buen pretexto para aprovechar la situación para atender todo a la vez. Bien. Y déjame poner un asunto, si quieres diferente, pero relacionado, de un fenómeno que estoy seguro que se está dando y que se va a dar más y que va a ser un problema, y es la saturación de la infraestructura, por grande, por ancho de banda, por enorme que sea. La demanda, ustedes lo han dicho varias veces, crece de manera exponencial. Entonces, ponga uno lo que ponga, en un tiempo más corto, más largo, se va a saturar. Yo lo vi, trabajando con Conaculta, en la Biblioteca Vasconcelos. La Biblioteca Vasconcelos tenía cerca de 100 computadoras abiertas al público. Por más ancho de banda que le poníamos, se agotaba. Entonces viene la decisión política. ¿Cómo le haces? Pues ese es el tema que quería traerles en cuanto a soluciones quizás más hemisféricas a las cosas, o pensamiento hemisférico. Sin duda, ahora con la explosión, y Javier lo mencionó, o Patricia o Javier, el tema del Internet de las cosas. Ahora la nevera va a estar conectada y el zapato va a estar conectado para diversas cosas, y los aparatos se van a conectar entre sí sin que haya un ser humano, y el ser humano va a estar... O sea, va a ser una cosa realmente exponencial, no estamos exagerando. Las direcciones de números de teléfonos crecían a una velocidad que parecía el crecimiento de una planta versus la velocidad que están creciendo o explotando las direcciones IP. Y eso eso tiene un impacto directo en pues, la necesidad de tuberías anchas que puedan transmitir estos megadatos. Hablamos hoy de gigabits, pero esto estamos hablando de terabits, estamos hablando de Picons. Sí, números que no se pueden escribir en un papel por todos los ceros que tienen. Bueno, se pone un numerito arriba. ¿Cómo podemos? Bueno, un poco la premisa aquí es que hay muchas buenas iniciativas en muchos lugares. Muchas buenas políticas públicas, también hay políticas públicas malas, pero también hay muchos fondos en muchos lugares, públicos, privados. A veces se usan y a veces se malgastan. ¿Qué tipo de apalancamiento hemisférico, pensamiento hemisférico, cómo lograr que hay veces el BID no puede ni hablar con el CAF a veces porque están compitiendo todo el tiempo. ¿Cómo pensar? Porque temas como brecha digital son temas como pues, alfabetización o acceso al agua. Son temas estadísticos, son temas de programas bien coordinados a nivel hemisférico. Si quieren comentar sobre este tema, quizás empezando por Gustavo. Yo Y José María, se fue. Yo creo que no sé qué hacer con el crecimiento del ancho de banda.
sé que la demanda va a ser siempre... Bueno, hace va falta a superar inversión para hacer más cables. en el sector público y en particular en la disponibilidad de servicios que ofrezca el gobierno, creo que el problema está en que sea gratuito. Me da la impresión que lo Eso no gratuito existe, siempre alguien paga. es gratuito para el público, gratuito para el usuario. Por supuesto que siempre alguien paga. Pero me da la impresión que lo gratuito favorece el desperdicio. No se valora. De acuerdo. En el caso de la Biblioteca Vasconcelos, que tenía que dar un servicio gratuito por obligación, la solución, que fue muy difícil de instrumentar, fue racionamiento. O sea, si hay poco, la única forma equitativa de repartirlo pues, es racionando. Entonces era 1 hora, haces una reservación, por supuesto en las noches haz lo que te dé la gana y no hay problema, ¿no? Pero en las horas pico, una persona no podía estar en una computadora más de cierto tiempo. Otra limitación fue segmentar las computadoras, en donde había unas que tenían internet libre para lo que quisieran, pero eran pocas, y había otras en donde había una cierta discriminación de contenidos. Por ejemplo, no se valía bajar videos o música, eran solamente para consultas pues que eran menos demandantes. Sí, un poco también el tema de neutralidad de las redes, y quién carga las redes, etcétera. Sí, pero digamos que no era una discriminación en el sentido de que estuviera prohibido, simplemente o era a ciertas horas, o eran ciertos equipos que tenían cierta demanda y por lo tanto tenías que hacer una cola un poco más larga. El otro mecanismo pues es el cobrarlo, ¿no? El que tenga, o como en México ustedes saben que legalmente a nadie le pueden cortar el agua, pero sí pueden reducírsela a una cantidad muy pequeña, totalmente gratuita, y si paga su cuota, entonces tiene... Un poco las compañías, los operadores privados hacen, digamos, los operadores móviles en Puerto Rico, quizás también en México, te dicen, es un plan ilimitado, de data ilimitada, pero en realidad es una cuota de X cantidad de data y cuando te pasas te lo bajan a una velocidad que no sirve para absolutamente nada. O mira, los esquemas del estilo los primos de la ADSL, en que estás compartiendo un ancho de banda. Sí. Entonces, conforme aumenta la demanda, en realidad tu ancho de banda disponible real se reduce. Claro. El tiempo de respuesta se alarga. Sí, no hay soluciones fáciles, Javier. El consumo de ancho de banda va a seguir creciendo, como lo decíamos varias veces. Para darles una idea, en las redes de México Conectado en febrero se transmitieron más de 1 petabyte. ¿Y eso qué es? 1000 terabytes. Mucho. Mucho. Y sigue creciendo, ¿no? El dilema aquí es gratis o no gratis. Yo tampoco creo en lo gratuito. Yo creo que ahorita lo estamos dando gratuito en esos puntos porque no es posible que esa parte de la población lo adquiera porque todavía es muy caro. Entonces tiene que trabajar con la industria para bajar esos costos y la industria también está teniendo un cambio significativo. Acabo de estar en el Mobile World Congress de Barcelona. Me rompió dos paradigmas para mí, en el punto de vista mental tecnológico. Me habían dicho en la escuela y todos los operadores y mi vida en Motorola y en IBM que el espectro no licenciado no podía darles grandes capacidades. Ahí vimos que Wi-Fi conectaba 100,000 en un área de 2 kilómetros cuadrados, 100,000 usuarios simultáneos, heavy users, como se le llama. Hicieron un algoritmo que hizo que con poco espectro se hiciera. Entonces están bajando los costos. Es el primer paradigma que ya regresé con los proveedores y le dije, lo que me dijiste es falso porque ya está O sea que la propia creatividad, las soluciones de ingenieros y Van a gente que bajar se los mete, costos. fallan 5 veces y después inventan algo nuevo y cambian el mercado. Exacto. Y el otro tema, los grandes operadores, para hacer la analogía, pero no estaban ahí, Telcel, que vendía el transporte, ¿no? Ahí estaban ya los Vodafones, los Softbanks, los SK, Telecom, los grandes operadores tratando de vender servicios B2B, ya no B2C. Porque el transporte se está volviendo... B2C es tu consumer. El transporte está haciendo lo que dice Javier, un tubo. ¿Qué es lo que vas a transmitir por ese tubo? Lo que vale. Entonces va a haber una transformación. Por eso, échenle un ojo al proyecto que está haciendo México que se llama la red compartida. Va en ese sentido. Importantísimo. Es un proyecto que va a tener una inversión de $7,000 millones privado, donde el gobierno asigna
el espectro de la banda de 700 al 100% que fue liberado por el apagón analógico para generar una red compartida donde se comparte la infraestructura mayorista, no puede vender usuario final. Entonces, cualquiera de ustedes puede ser un operador porque ya no tiene que invertir miles de millones de pesos, simplemente renta capacidad y se va a vender servicios. Pero no vendan voz, pues porque todo el mundo vende voz, vendan soluciones para las tortillerías, para lo que sea. Háganse especialistas y eso es lo que va a tener éxito. El gobierno mexicano, ayer platicaba con unos interesados, todo el mundo nos está observando en ese aspecto. ¿Qué estamos haciendo con un proyecto? Porque no tiene precedentes, no tiene usuarios y dice, es pionero. Bueno, los pioneros se mueren en el camino y ya los que están viviendo allá no fueron los pioneros. La verdad es que hay que decir, y como observador del tema de telecomunicaciones a nivel del hemisferio, hay que decir, y no es por nada, es que México realmente en los últimos 2 o 3 años ha hecho unas reformas constitucionales sin precedentes, para empezar, unos programas innovadores, la Secretaría haciendo cosas, también el Instituto Federal de Telecomunicaciones haciendo cosas, sentando pauta, no siguiendo. Usualmente nuestros países siguen un poco a veces lo que hace Estados Unidos, y algunas veces, pero tenemos unos países que están siendo innovadores, México, Uruguay muy desde el Estado, pero en realidad que ha tenido resultados. Uruguay no registraba casi en velocidades de banda ancha definitivamente hace una década no registraba. Y hoy es más rápido en velocidades pico que Estados Unidos y Canadá, declarando el plan Ceibal, declararon el derecho a acceso a Internet un derecho humano, pero es un poco de monopolio del Estado, que es la Antel, que es un modelo muy, muy público, impensable en mi país, que es de mucha competencia privada. Pero la realidad es que México, Uruguay, quizás un poco Chile también haciendo cosas interesantes, pero México, reformas constitucionales, programas, funcionarios que se sientan a pensar las cosas. O sea, que realmente se merece un aplauso México. Y un poco también, aprovechando el momento y con público mexicano, nos queda poco tiempo, si querían alguna pregunta, participar en la discusión, algún planteamiento particular, duda. Acá atrás. Un micrófono, por favor. Un micrófono para que todo el mundo tenga el beneficio. ¿Qué piensa que está en Puerto Rico? ¿Qué alcanza? Muy mal, me debes un trago. ¿Está conectado? No. El primer tema de la planeación, ¿no? Porque ¿cómo planear cuando la tecnología cambia tan rápidamente? Lo pienso, por ejemplo, en mi casa, sí, como usuario, no como país, en donde teníamos un módem, ¿no? de 56K y después tienes ya, o sea, al pasar de 10 años ya tienes un montón de cables, ¿no? Claro. Un montón de equipo que se ha vuelto obsoleto, y eso pasa en mi casa, pero a nivel país, pues es terrible, ¿no? O sea, ¿cuántos recursos se están desperdiciando? Y de ahí la importancia que tiene tener una planificación para desperdiciar la menor cantidad de recursos posible. Y entonces, ¿cómo hacerla, no? ¿Cómo realmente eficientar en términos de planeación? Déjeme decirle desde mi perspectiva y después los panelistas pueden desde su perspectiva. En Puerto Rico tenemos un plan, nuestros países casi todos tienen algo que se llama un plan nacional de banda ancha o algún tipo de plan de conectividad. En el caso de Puerto Rico se llama el Plan Isla Gigabit, el Gigabit Island Plan. Dentro de ese plan, la parte operacional, que yo digo que es la más importante, que es la que corre nuestra agencia, le llamamos País Banda Ancha. Ese es un poquito el nombre de marketing, pero país son unas siglas. La P es planificación. La P de país es planificación. La A son 2A, acceso, adopción, I son incentivos y servicios de banda ancha. Planificación para nosotros significa mucho cartografía digital. ¿Dónde está la conectividad y dónde no está? Nosotros hacemos mapas tipo GIS, tipo de mapas tridimensionales que demuestran dónde está la conectividad de fibra, dónde no está, dónde está la conectividad inalámbrica, dónde sí está, etcétera, para que primero se sepa, para que el mercado tenga señales de dónde tiene que llevar las cosas,
claro, Puerto Rico es fácil, es pequeño, hay pocos bolsillos digamos, no cobertura. Pero la parte de cartográfica para nosotros es importante. Saber, tener mapas de disponibilidad. Eso te permite un poco dirigir los recursos. Antes de llegar a eso, hay que hacer estudios de diversos tipos. Uno hace, digamos, estudios científicos, tipos cuestionarios, preguntándole a las personas qué tienen, qué no tienen, qué quieren. De ahí fue que se confeccionó el proyecto de Tecnoabuelos, el que le mencioné. Nos dimos cuenta, a base de diversos estudios, de la evidente necesidad en Puerto Rico de educación digital para la tercera edad. Pues eso es una planificación muy puertorriqueña. Pues la Junta, nuestra agencia, la Junta de Telecomunicaciones, pues empieza a redirigir o dirigir recursos a algunos fondos de servicio universal, fondos operacionales, a un proyecto educativo. En Puerto Rico sabemos, en nuestra planificación, que los retos en Puerto Rico son, y quizás es similar en otros países, son puntos de costo, es decir, cuál es el costo para tú comprar la banda ancha, para qué la quiero. Si la gente no sabe para qué la quiere, con qué se come, para qué sirve, no la compra. Pues uno estudia eso, planifica y dirige recursos hacia que quizás en algunos casos subsidiar puntos de costo. Puerto Rico tiene el beneficio que tiene acceso a algunos fondos federales de Estados Unidos, subsidios que uno se llama, digamos, E-Rate. E-Rate es un subsidio importante para escuelas y bibliotecas que ayuda a los estados y a las jurisdicciones norteamericanas a costear la conectividad. Pues eso baja los costos, no es que los baje, los costos son los que son, pero uno amasa recursos y puede lograr esos fines. Otros fondos tenemos acceso, Lifeline, que son fondos de servicio universal también para conectividad, que si digamos a una persona le cuesta $40 el internet básico de cable TV en Puerto Rico, pues si ahora la cablera de Puerto Rico puede acceder a Lifeline, que ahora hay unas normas que se va a poder, si el subsidio van a ser $10, $12, lo que sea, pues le baja $10 o $12 a la persona y puede comprarlo. Y el tema de que de hecho quiera comprarlo, pues son proyectos educativos diseñados para diferentes sectores. Hay proyectos que se diseñan para jóvenes, proyectos que se diseñan para inmigrantes digitales y proyectos que se diseñan para personas de tercera edad. Pero eso es muy puertorriqueño. La planificación, sabemos que va a haber explosión de digamos, demanda de ancho de banda, lo estamos viendo. Pues un poco eso es un tema de inversión. En Puerto Rico es un planteamiento muy privado, mucha competencia privada. Esa inversión privada responde a las señales que el mercado les da de demanda y realmente invierten y mejoran sus redes. Ese es un planteamiento muy puertorriqueño. En el caso de Uruguay, pues ellos desde el Estado están metiéndole dinero, desde el Estado tirando fibra, aunque no la quiera la gente, y después la gente se conecta. O sea que hay diferentes modelos. No sé si quieren reaccionar. La planeación estratégica tiene todo el mundo que tener, y tú haces tu planeación estratégica basada en las condiciones actuales. Las empresas que van a tener éxito son aquellas que son capaces de ajustar su planeación estratégica a las nuevas condiciones de mercado. ¿A qué me refiero? Tengo contemplado llegar a un mercado X, pero no tenía contemplado una tecnología que aparece disruptiva en un mes. Pues me ajusto. ¿Qué pasó? Tenemos una gran historia en el mundo. WiMAX. Si recordamos, WiMAX en el 2006 era la tecnología donde los operadores fijos la vieron como una alternativa para crecer, porque no crecían, solo los móviles. Se tardó mucho el mercado y una tecnología muy madura, muy buena tecnológicamente. Viene LTE 5 años después, pero lo adoptan los operadores móviles con toda la fuerza y viene y lo aplasta. Entonces, los que invirtieron en WiMAX en su momento no vieron el tsunami que venía de atrás, que era LTE, y que lo iba a rebasar. Entonces, la planeación estratégica debe de existir, pero la adaptabilidad a los nuevos cambios que hay de mercado, de comportamiento de consumidores, de tecnología, tienen que ser consideradas para ir adaptando esa planeación estratégica. Y un punto importante que se me había olvidado dar mi punto de vista respecto al subsidio. Yo creo en el subsidio inicial, no en el subsidio permanente. Pero también creo no solamente en fondos. Fondos es una parte muy importante. Creo en nuevos modelos de negocio. ¿A qué me refiero? Hicimos una prueba en una población en Oaxaca donde tenía 2,000 habitantes, donde no había llegado ningún operador. Y no iba a llegar nadie porque no era
factible o financieramente aceptable poner una radiobase. No salían los costos. ¿Qué hicimos? Pusimos una radiobase diferente con local switching, pero le metimos valor agregado. No dimos teléfonos y tarjetas tipo 2 bancarias, y dimos servicios financieros y servicios de telecomunicaciones, y los ingresos venían de 2 mercados diferentes, y solo así fue rentable. Entonces, ¿cómo generas modelos diferentes de negocios donde lo más fácil es, bueno, para que sea autosustentable cobra más? Eso no se necesita mucha ciencia, ¿no? Genera valor. Ellos tienen necesidades, cubre esas necesidades con diferentes soluciones, y si la cubres, toda aquella empresa, gobierno, lo que sea, que cubra necesidades de las personas va a tener éxito. Hay que enfocarnos en eso, no tener la tradición, el modelo que todo el mundo hacemos, porque si no ha llegado ahí es porque no es factible, tiene que ser diferente. Sí, añadiendo un poco a eso, antes de los demás panelistas, de acuerdo, una de las cosas que ha hecho grande el Internet es justamente la ausencia de rigidez regulatoria y un montón de normas y subsidios y cosas. El Internet es un mercado tan y tan libre que ha sido definido por el cambio y por la innovación y por la solución de problemas. Y, o sea que un poco a veces cuando empezamos a meterle estructuras gubernamentales y subsidios y cosas, distorsionamos tanto las cosas que nadie se inventa nada nuevo. Pero a la misma vez también hay realidades que cada uno de nosotros hace su diagnóstico conforme a su país y sus circunstancias particulares. Patricia. Muy breve, nada más quería señalar que para que podamos hacer una planeación estratégica sólida, hay que tomar en cuenta el tiempo, porque generalmente vamos contra el tiempo. La tecnología va avanzando todos los días y entonces queremos ir incorporando estas nuevas cosas. Hay que considerar también la operación. Vamos a instrumentarlo, vamos a echarlo a andar, durante cuánto tiempo, va a seguir de manera paralela a otras cosas, y hay que estar evaluando para poder innovar, renovar o actualizar aquello que se requiera, ¿no? Porque hablando de estos modelos de negocio, bueno, pues sí son muy importantes, pero también hay que ver si han funcionado o por qué no han funcionado, y entonces buscar nuevas alternativas. Gustavo, último privilegio, comentario. Eres muy amable. Mira, yo me eduqué en la época de la planeación prospectiva, no de la estratégica, ni de la inductiva, ni de la convectiva, ni de la resolutiva. Ni la adaptiva, que es una mentira. Era la época de oro de Acuff, y un hombre extremadamente inteligente. Y su tesis consistía básicamente en la elaboración de escenarios. En el pasado creíamos en la capacidad de la gente inteligente de hacer cosas en la vida real. ¿No? Y funcionaba. La idea era trabajar sobre escenarios, y el escenario tiene la ventaja, los escenarios, que te dejan una cierta libertad de tomar decisiones conforme la realidad se va actualizando. Hay, sin embargo, otra frase que me gusta mucho, no recuerdo quién la dijo, pero decía que hacer planeación cuando tenía unos datos era muy fácil. Que el verdadero planeador con talento es el que podía hacer un plan cuando no tenía datos. Yo creo que estamos en una, y yo creo la tónica de los tiempos, siempre vamos a estar en una coyuntura en que vienen innovaciones que pueden llegarnos con una rapidez y una violencia inaudita. El WiMAX, por ejemplo, efectivamente fue una especie de Betamax en términos de comunicación. En eso mismo pensé. ¿No? O sea, una buena tecnología, pero que fue rebasada por otra. ¿No? ¿Qué pasa con el sector educativo? El sector educativo en nuestro país es un sector pobre. De ninguna manera podemos aspirar a estar cambiando máquinas cada 3 años, como en el sector privado. En las escuelas las máquinas duran 6 años y a veces hasta 9, y por ahí encuentra uno máquinas bastante viejas que todavía hacen algún servicio. Yo diría, qué sé yo, se ha puesto de moda en México, por ejemplo, ya no comprar equipo de cómputo, sino arrendarlo. Claro. Pero si uno hace cuentas, el arrendamiento, la clave del arrendamiento es el costo del mantenimiento. Y cuando en una empresa privada tiene más de 800, 900 máquinas, en ese momento se vuelve hasta viable el tener su propio servicio de mantenimiento. En el sector educativo estamos hablando de cientos de miles de máquinas, ¿no? O de equipos en general. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre el modelo. Creo que lo que subyace siempre es el modelo educativo, pero que tenemos que diseñar un modelo de infraestructura que sea lo suficientemente robusto como para poder soportar
cambios en el modelo educativo y no limitar a la pedagogía por la infraestructura. O sea, la infraestructura no manda en educación. Lo que manda es el mejor servicio para el estudiante, la mejor manera en que pueda aprender. Y nuestra infraestructura debe ser capaz de soportar eso. De acuerdo. Y con eso dicho, gran pregunta del cuarto, quinto panelista. Un aplauso a los panelistas, por favor. Gracias. Terminado el panel. Yo debo una comida por lo de... Minutos, nada más en lo que hacemos cambio de panel y sigue la siguiente mesa con toda la parte de cooperación público-privada.